Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. La semana pasada, varios países de América Latina fueron conmovidos por el asesinato colectivo de 72 inmigrantes que pretendían llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias. ¿Qué supone eso para los procesos migratorios? ¿Quiénes están interesados en romper con ese flujo? ¿Se puede encontrar una explicación lógica a este hecho? Bueno, hay varias interrogantes alrededor de este tema. Este día nos acompaña en nuestros estudios Carlos Bartolo Solís, él es administrador de la Casa del Migrante La Misericordia, ubicada en Arriaga, Chiapas, en México. Con él vamos a conversar sobre estos temas. Carlos, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, pues gracias por la invitación, Will. Bueno, Carlos, para comenzar, quizás para ubicar un poco en el contexto a nuestros cibernautas, ¿qué es una Casa del Migrante? ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, aquí hay que hacer la distinción de albergue y de casa. El albergue pues nada más se ocupa darle hospedaje, alimentación al migrante. Ya una casa del migrante, o sea, da los mismos servicios, pero queremos ir más allá, defensa y promoción de derechos humanos. Entonces esa es la diferencia que hace de la casa al albergue. Es decir, en el otro caso, en el caso del albergue, como usted dice, entonces se les da un poco de logística, alimentación y todo esto, pero ustedes, además de proporcionarle todo eso a los compatriotas que viajan hacia Estados Unidos, también les dan orientación en temas de defensa de sus derechos humanos. Sí, de defensa de derechos humanos, los riesgos que implica el camino, todo eso. ¿Qué tipo de personas son las que reciben ustedes diariamente ahí entonces en La Misericordia? Bueno, recibimos de todos los países de Centroamérica. Podemos decir que el flujo más que tenemos es de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las edades promedios que recibimos es de 15 a 52 años. El porcentaje, por ejemplo, el 96% son hombres y 4% es mujeres. Casi todos en actividad laboral. ¿Y se incluyen niños también? Sí, también llegan niños solos y a veces acompañados, ya sea por papá o mamá o familia. E incluso gente que, entre comillas, que se hace pasar por familia y que lleva al niño hacia Estados Unidos. Ahora, le preguntaba antes de comenzar, en estos casos particulares de la gente que utiliza estas casas, los albergues o las casas, son personas que no van con coyote. Es diferente el perfil de esta persona, ¿no? Sí. ¿Van por sus propios medios? ¿Cómo es? Bueno, efectivamente, por lo regular en la casa llega gente que ya se le acabó el dinero en el camino. Casi el reglamento que tenemos ahí en la casa prohíbe la entrada de coyotes y gente que venga pagando coyote, porque se supone pues que ahí es para la gente que no trae recursos o que está pidiendo dinero para continuar su viaje a la familia en Estados Unidos. Es decir, son inmigrantes que van por su propia cuenta, con sus propios recursos, sí, con su propio riesgo, es decir, y hay otros que son los que van con coyotes. Coyotes. Los que llegan a la casa que usted está administrando ahí en Arriaga, Arriaga está más o menos a 300 kilómetros de Tapachula, ¿no? Sí, de Tapachula. Las personas que pasan por la casa, ¿en qué condición habitualmente pasan? Todavía, digamos, no han atravesado todo México, entonces, pero ahí ya hay situaciones complejas que ustedes reciben de personas que han sido violentadas en sus derechos. Efectivamente, por ejemplo, hay gente que si no tiene dinero, tiene que caminar desde Tapachula hasta Arriaga. Muchos dicen que son 7 días que hay que caminar, pero ya fue asaltada, ya fue correteada por migración, incluso a veces extorsionada por la misma policía federal o las policías estatales o municipales. Y el riesgo que ellos corren más es para rodear las garitas migratorias, porque se tienen que internar, y a veces ahí está la delincuencia común esperándolos para ser asaltados y a veces las mujeres ser violadas sexualmente. Claro. Carlos, ¿cuántos kilómetros hay de Tapachula a Arriaga? 300. ¿Y hay personas que hacen ese tránsito a pie? Sí, a pie. Si caminan rápido, lo hacen en 7 días. Hay otros que vienen despacio y llegan 15 días, pero ya llegan con los pies llagados, algunos lastimados, otros deshidratados,
o hay gente que lleva como 3 o 4 días sin comer. Entonces sí es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es la gente que no trae dinero. La otra que más o menos trae dinero viene en colectivos, le llamamos nosotros, el transporte público. Pero también el transporte público, por ejemplo, si hablando en pesos, el tramo de Ciudad Hidalgo a Tapachula cuesta 15 pesos, el chofer del transporte te pide 100 o 200. ¿Por qué? Porque eres migrante. O sea, identifican a la persona, entonces dicen, a este le vamos a cobrar más. O sea, él va pagando prácticamente una mordida al conductor del autobús porque lo lleve. Sí. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, Carlos. Cuando regresemos, si quisiera saber un poco, debo entender entonces que lo que está ocurriendo en México tampoco es nada nuevo para ustedes en términos de las características de las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Es decir, hoy lo que tenemos es una masacre de 72 personas, abominable, pero bueno, vamos a hablar de eso al regreso, ya volvemos. Sí, pues. Además, con solo verlos lo identifican cuando platican con ellos. Se le pone el precio de entrada, ¿no? Seguimos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Carlos Bartolo Solís, administrador de la Casa del Migrante La Misericordia, que se ubica en Arriaga, en el estado de Chiapas, en México. Carlos, pero entonces los robos, los golpes, el secuestro para los compatriotas, para los inmigrantes que van en ruta hacia Estados Unidos o para los centroamericanos en general, no es una noticia, no es una cosa tan novedosa para ustedes. Esto ustedes lo viven, lo experimentan a diario. Sí, o sea, según reportes que tenemos, desde 2005 está el problema, y ya en el 2008 pues viene a explotar un poco sobre la cuestión del secuestro. Y te digo, se han denunciado desde hace mucho tiempo, pero pareciera pues que todo esto fuera como una política de Estado, porque te digo, a veces nosotros sabemos más o menos los lugares y todo, que no somos especialistas en investigar situaciones así, y el gobierno que tiene la capacidad para eso, a veces es el último, diríamos, en querer saber la realidad. O sea, eso les da a ustedes la sensación entonces de que, no sé, hay un poco de complicidad en medio de todo esto. Sí, porque te digo, incluso hay testimonios de migrantes que dicen, bueno, que yo estuve secuestrado en Tierra Blanca y vi que uno de migración llegó y le dieron algo, dinero o lo que sea. Entonces, sí hay cierta complicidad, porque por ejemplo, ¿cómo te explicas a veces que a veces son secuestrados en el sur y van apareciendo en el norte? Entonces, como quien dice, como que hay cierta complicidad, porque tienen que pasar retenes de militares, retenes de migración. Entonces, si no se dan cuenta, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿los mueven en función de qué entonces a los inmigrantes cuando los secuestran? ¿En función de que de buscar formas de comunicarse con los familiares de ellos? O... Sí, porque, como te diré, supuestamente a veces tratan, yo te lo llevo hasta el norte, deposítame X cantidad y te lo llevo, pero a veces es mentira, nada más lo mueven del lugar y ya le dicen, sí, ya va para allá, y se... Claro,
Carlos, ¿los riesgos de una persona que va con coyote o una persona que se va por su propia cuenta son exactamente los mismos o son diferentes? No, desafortunadamente ahorita no hay confianza en el coyote, porque si el coyote no tiene alguien que responda por él, o que pague derecho a piso, significa pues también que le quitan la gente e incluso perder la vida. ¿Qué es esto el derecho de piso? ¿El coyote que va tiene que pagar entonces o tener suficientes conexiones? ¿Cómo es esto? Ajá, o sea, el derecho de piso, ¿cómo te diré? El narcotráfico domina droga, tráfico de armas, y entonces en el corredor de esto del pasar la droga, también pasan los migrantes. Entonces el coyote tiene que pagar para poder pasar ahí. Entonces el que no tiene esas condiciones es el que expone todavía mucho más a las personas que lleva. Claro, efectivamente, hay más riesgos. Ahora, Carlos, ¿cómo les cayó a ustedes la noticia de esta masacre que ocurrió en Tamaulipas? 72 personas. Es decir, esto no se había tenido, debo entender, nunca en la historia de las migraciones hacia Estados Unidos. Pues mira, al menos para mí fue algo doloroso, porque informes van, informes vienen de la cuestión de secuestros, y yo creo que esto ya se había anunciado desde un principio, pero no quisieron tomar cartas en el asunto el gobierno federal. ¿Tú crees que era una masacre anunciada? Yo creo que sí, porque siempre se ha secuestrado 40 o 100 gentes, o hay gente que dice que han visto 200 hacinados en bodegas. O sea, secuestros masivos ya estaban ocurriendo desde hace rato, desde 2005, si no mal recuerdo el dato que usted decía. Sí. Y desde entonces ya han habido esos secuestros, pero bueno, no habían asesinatos. Entonces sacaban el dinero a las personas y los dejaban ir. O sí habían asesinatos, pero ¿cómo te diré? No hasta ese grado. O sea, aquí asesinan a la persona que no paga el rescate. Pero asesinar a 72, son cosas que desde luego no tienen lógica, pero vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del tema, ya volvemos. Carlos, hay cosas dentro de esto que ha pasado en esta masacre en Tamaulipas que no, hay cosas que no encajan. Por ejemplo, uno dice, tú nos decías en algún momento que hay quienes consideran un botín a los inmigrantes cuando van en su paso hacia Estados Unidos, es decir, los retienen, los secuestran y dicen, bueno, un botín porque ellos pueden llamar por teléfono a los familiares de esta persona y sacarle dinero. Lo que no encuentra uno a veces en dónde está la lógica de esto es asesinar a 72 personas, no creo que los 72 no hayan podido pagar el rescate. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pues te digo, bueno, ojalá que no peque te digo, porque ahí es la lógica que no alcanzamos a entender, pues, o sea, no sé si será un mensaje, pues, para las demás gentes, pero yo considero que a pesar de esta situación, muchos se van a seguir arriesgando a ir al sueño americano. Pero sí te digo, cuestiona por la magnitud, porque hay gente, adolescentes, sé que hay una mujer con 5 meses de embarazo que también fue asesinada, entonces no sé qué nos estarán dando a entender. Y yo creo que no solamente a los que están en tránsito, sino también a los que estamos
en ayuda de esta gente también. Sí, porque decís que desde 2005 vienen ocurriendo los secuestros, ¿no? Y secuestros masivos, o sea, hasta de 200 personas. Sí. Ustedes han tenido alguna información, pero entonces en esos casos me imagino que hubo familiares que pagaron por las personas que estaban secuestradas en México. Y ahora, o sea, ¿cómo es que los pueden asesinar a todos los que iban en ese grupo? Sí, esa es la explicación que queremos, pues, porque te digo, sabemos que hay 2 guatemaltecos que la familia sí le pidieron rescate. Entonces, la explicación sería, bueno, ¿qué es lo que pasó en verdaderamente? Si todos se negaron a pagar, o es un mensaje pues que quieren lanzar a toda la sociedad. Porque además realizar una masacre de esta magnitud implica traer los ojos, la atención mundial incluso hacia un hecho como ese. O sea, las personas que están dedicadas a la extorsión, al secuestro, tampoco me imagino que querrán que haya tanta policía, que haya tanta gente observando lo que está pasando en esa zona. Mira, y una masacre genera eso, pues, justamente. Sí, pero ¿cómo te diré? Desde el principio hubo dilación del gobierno. Digo porque se le llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la única cifra que presenta pues el gobierno mexicano fue de 8 secuestros, cuando hay datos pues que es mentira pues esa cifra. Entonces yo creo que esto también lo hacen para que México le da más miedo el ámbito internacional. Y yo creo que a lo mejor tal vez eso fue una llamada de atención, pero no la forma es la que como que no compaginaría para que el gobierno de México ponga algo de su parte para ver esta situación dramática. ¿Y habitualmente son los grupos vinculados al narcotráfico los que generan esto, o son otros grupos que están aislados de esta situación? ¿Cómo entenderlo? ¿Son los Zetas? Porque en un momento determinado se dijeron que eran los Zetas. Es que, mira, lo que yo he visto y lo que he platicado con los migrantes, y yo creo que, y siempre lo comparo con este ejemplo, es como una franquicia. Digamos McDonald's. McDonald's está en Estados Unidos, pero yo vendo la franquicia y tú me tienes que pagar por esa franquicia. Y es lo mismo que se está haciendo, porque hay gente que se hace pasar por los Zetas, pero no son los Zetas, sino simplemente pagan lo que yo te dije, pues derecho de piso, derecho de utilizar tu nombre. Entonces utilizan el nombre de los Zetas, aunque no necesariamente son de la estructura de los Zetas. Aunque no necesariamente son de la estructura de las Zetas, porque hace días me mandaron un mapa de todos los cárteles que hay en México, y por ejemplo, nosotros que estamos en Chiapas, no estamos en ningún plano del cártel, es territorio en disputa todavía. Entonces, ese es el asunto, pues. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa en este momento. Volvemos. Bueno, Carlos, me decías en algún momento entonces, desde tu punto de vista, por la experiencia que tienes en el trato hacia los inmigrantes que han pasado en la casa que estás administrando, la inmigración no se va a detener.
O sea, a pesar de la magnitud de una masacre como esta, ¿tú crees entonces que esto va a continuar? Sí, porque han sido pocos los que han desistido ahora en estos días que pasó los hechos. Algunos les preguntaba yo y me decían, no, nosotros continuamos a pesar del riesgo. ¿Por qué? Porque si en tu país no tienes las opciones de vida para vivir dignamente, pues muchos prefieren arriesgar el pellejo hasta llegar al sueño americano. Y ese es el testimonio que tú has recogido después de la masacre en Tamaulipas. Después de la masacre. Y que la gente que está pasando por donde ustedes en esa zona está consciente de lo que ha ocurrido, o sea, ya tienen información suficiente de eso, ¿no? Sí, y de hecho nosotros todas las noches platicamos con ellos y les decimos, bueno, esto está pasando, esto te puede suceder. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos van de sus países, pero ellos piensan o se han quedado con lo que les han contado algunos que ya han estado en Estados Unidos, pero, o sea, le cuentan lo bonito, pues, no lo que han pasado. Y yo lo que les digo, bueno, hace 10 años la realidad era otra, y ahorita es algo totalmente triste y muchos los han catalogado como una tragedia humanitaria toda esta situación que se está viviendo en México. Pero entonces las familias de estas personas que se han quedado en estos países y viven en Estados Unidos son los que los estimulan a viajar y les dicen que hay mejores condiciones allá. Eso está claro. Sí. Pero los coyotes también estarán interesados en que se genere eso, ¿no? Sí, porque, bueno, aquí en la migración muchos se benefician pues de este fenómeno. Desde el coyote hasta otro tipo de gente. Te digo por qué, por ejemplo, en Arriaga, hay gente que no tiene trabajo y cuando va a salir el tren, ¿qué llega a hacer? Pues vende sus tacos, sus comidas a los migrantes y ya es una fuente de empleo. Hay gente que le saca dinero a los migrantes, del dinero que les envían y también sacan su provecho. Siempre a beneficio de ellos, no tanto de los migrantes. Entonces, es un eslabón que todos van aprovechándose pues del migrante. Desafortunadamente, no debería ser así, pero así pasa. Pero entonces, tu punto es que mientras en los países de origen de estas personas no cambie la realidad económica o social de esta gente, las migraciones van a continuar a pesar de todo. A pesar de todo, sí. Porque te digo, por ejemplo, en concreto, una persona de El Salvador el otro día me dijo, yo prefiero irme a Estados Unidos a que estarle pagando renta a los grupos delincuenciales que hay aquí en El Salvador. Entonces, te digo, cuestión de inseguridad, cuestión económica, cuestiones climatológicas, huracanes, terremotos, o sea, todo eso pues también fomenta la migración y sobre todo las economías que se han adoptado pues en algunos países que no ayudan al crecimiento generalizado de las personas. Bien, vamos a hacer en este momento nuestra última pausa comercial. Regresamos con la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Carlos, estábamos leyendo alguna información que se ha generado sobre el tema de las migraciones a nivel mundial, que es un fenómeno obviamente. Y, por ejemplo, en la BBC de Londres leíamos que el líder libio, Muammar Gaddafi, dejó en 5.000 millones de euros anuales
el precio que la Unión Europea debe pagar para frenar la migración ilegal de africanos hacia Europa. Es decir, prácticamente una especie de chantaje, pero está planteándolo de esa forma como un mecanismo una para solución. decir, bueno, nosotros con esos fondos podemos hacer que la gente se quede en nuestros países. En este tema de las migraciones, ¿cuál es el enfoque que debe privar entonces en la relación de los países del sur con Estados Unidos, Carlos? Pues yo creo que es de cooperación internacional. En concreto, te digo, si gastamos millones de dólares en repatriaciones de migrantes a sus países de origen, ¿por qué no ese fondo crear fuentes de empleo en esos países? Te digo, porque son millonadas de dólares que se gastan. Pues. Entonces, o si no, también abrir un programa de empleo temporal donde cierto periodo llegue la gente a trabajar y que se regrese. Es decir, esas son como condiciones que podrían facilitarse entre los gobiernos. Los gobiernos, por ejemplo, de Centroamérica o de El Salvador en este caso, con el gobierno de Estados Unidos. Hacer algunos convenios, eso es lo que tú estás planteando. Porque en el caso que te leía de Muammar Gaddafi, bueno, una cosa es prácticamente como un chantaje. Pues, o sea, si ustedes no me dan dinero para mantener a mi país, yo entonces le suelto a toda la gente que se vaya para Estados Unidos. Pero sí pueden haber entonces mecanismos distintos a pero que sean de cooperación. Pues sí, porque te digo, al final de cuentas, Estados Unidos necesita de migrantes, pero también necesitamos capacitar pues esta gente que se va. Porque, te digo, al final de cuentas, debemos de aquí ver que no haya vencidos, sino que todos triunfemos en el aspecto económico. Entonces, una de las formas podría ser pues crear ya sea empleos temporales dentro del país o ofrecer esa oportunidad en Estados Unidos, un programa que ayude pues y contribuye. Porque tú crees que no hay barreras metálicas, no habrá muros de concreto, no habrá asesinatos, no habrá nada de esto que detenga la migración. No, mientras no se crean condiciones justas y dignas en nuestros países, la migración va a continuar. Mientras los jóvenes no tengan un futuro, van a seguir migrando. Porque, te digo, si no hay una expectativa de vida en los países, ¿a qué orillamos pues al joven? ¿De qué sirve que estudie si no hay fuentes de empleo? Carlos, pero esto es bien complejo porque es bien difícil hacer entender a la población de estos países también de que la realidad que vive Estados Unidos, su gente en Estados Unidos, tampoco nosotros podemos tener esos niveles de vida. ¿O tú crees que con poco la gente también se puede conformar a quedarse en estos países, que no necesariamente necesita tener los mismos parámetros de vida que tienen los norteamericanos? No, digo, conformarse no, te digo, porque al final de cuentas yo creo que tenemos mucha riqueza dentro de nuestros países que a lo mejor no hemos sabido explotarlo o a lo mejor se lo hemos dado a otros que han sabido explotar, pero a la gente que está aquí dentro del país. Porque te digo, esta es mi segunda vez que yo vengo a El Salvador, la primera vez que vine en septiembre del año pasado, me tocó salir fuera de El Salvador, estar en San Miguel, en Arcatao, y hay mucho que explotar dentro del mismo país. Pero te digo, las políticas que adoptan nuestros gobiernos son las que vienen a partirle el queso a nuestra población, pues. Porque al final de cuentas tenemos una riqueza cultural que yo creo que los gringos desearían que tuvieran esa riqueza cultural que tenemos todos los países centroamericanos. Claro. Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Carlos, ¿qué le dirías tú entonces a los salvadoreños, a aquellos que pretenden o quieren irse hacia Estados Unidos en medio de una condición tan violenta como la que se está viviendo en México? Pues que tienen que medir los riesgos, porque ya no es el sueño americano como hace 10 años. También la situación económica en Estados Unidos ha golpeado y ahorita con muchas leyes xenofóbicas que hay, impiden pues también o están cerrando pues el paso al migrante. Entonces tienen que valorar sobre todo lo que perder la vida pues no tiene sentido, porque los que pegan ahora sí pagan en los platos rotos pues es la gente que se queda.
porque siempre pensamos en la gente que se va, pero nunca pensamos también en la gente que se queda, familias y todo lo demás. Bueno, se nos agotó el tiempo, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.